Amigos de Cultura Colectiva, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes en una entrevista que la verdad nos debíamos desde hace mucho tiempo. Andamos tras esta entrevista desde hace mucho. Denise Dresser, mil gracias por estar aquí. No, un privilegio. Gracias por la invitación. Al contrario. Oye, Denise, fíjate que nos llama mucho la atención en Cultura Colectiva el hecho de la violencia en México. Vemos con alerta por todos lados cómo va increciendo y no vemos, lo digo en términos llanos y justo como en la redacción lo expresamos, no vemos luz al final del túnel. ¿Qué opinas desde tu bastión, desde tu óptica? Yo creo que la violencia en México está inextricablemente vinculada con la guerra contra las drogas, con un esfuerzo contraproducente, fallido. Llevamos 12 años desde que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles para pelear una guerra fútil contra un mercado, el más funcional de México, que es el de las drogas, y utilizando al ejército para asegurar la seguridad pública, cuando esa labor le corresponde a los policías, y eso nos ha colocado en el peor de todos los mundos. Tenemos al ejército en las calles porque no hay buenas policías, y no hay buenas policías porque tenemos al ejército en las calles. Y yo formo parte de un colectivo, Seguridad Sin Guerra, que ha empujado mucho por la salida paulatina, escalonada del ejército y el entrenamiento de policías. Y lamentablemente hemos visto cómo nos dirigimos hacia una mayor militarización. Una militarización que se justifica, según las autoridades, porque es la única forma de combatir al crimen organizado. Cuando la guerra contra las drogas distrae la atención del ejército, permite que el crimen organizado siga vivo y nos coloca en una situación de crisis de derechos humanos, crisis de violencia, crisis de institucionalidad y de ilegalidad, cuya solución final yo creo que es la despenalización al mínimo de la marihuana e incluso la comercialización de todas las drogas, como planteó el expresidente Ernesto Zedillo hace unos días. ¿Tú estás a favor? Yo estoy a favor, porque creo que no hay otra forma. O sea, no me parece que la violencia y la criminalidad necesariamente disminuyan al día siguiente, pero creo que sí es una forma importante de quitarle al crimen un mercado del cual depende, generar incentivos para mercados funcionales en los que participen campesinos, produciendo esas sustancias que ahora se comercializan a nivel global. Nosotros estamos matando mexicanos para que no produzcan marihuana, y en Estados Unidos se pelean ya por producirla en brownies. Coca-Cola ha dicho que va a sacar una bebida ya con cannabis. Entonces me parece la gran contradicción. ¿Por qué peleamos una guerra aquí que no es guerra en nuestro principal mercado? Y es algo que digo en mi nuevo libro, Manifiesto Mexicano. En el 5º capítulo hablo de la misma guerra, peores resultados, en un corte de caja de estos años que han convertido a México en un país de fosas, un país de cementerios ambulantes, como esos tráileres que deambulan por Jalisco con cuerpos congelados, y un país en el cual las madres de los desaparecidos son obligadas a hurgar entre la tierra en busca de los restos de sus hijos. Lo que me queda claro es que si no cambiamos la estrategia vamos a tener los mismos o peores resultados. Ok, por supuesto, ahorita vamos a que nos platiques de tu libro. Dime, por favor, ¿qué es peor? ¿Un político corrupto o un ciudadano indiferente? Un ciudadano indiferente, porque un político corrupto puede ser sancionado, vigilado y obligado a cambiar su conducta por un ciudadano indiferente. Y en México hay una gran apatía y no solo apatía, yo diría que hay una costumbre cultural de subcontratar el destino del país a la clase política. Y ya sea un partido, un movimiento, o subcontratar el destino del país a un hombre providencial, en este caso a alguien que es percibido como incorruptible, cuando el problema de México no es un problema de personas y que si son buenas, honorables, íntegras o corruptas, es un problema de instituciones. Si no creamos buenas instituciones que incentiven las buenas conductas y sancionen las malas conductas, pues seguiremos arrastrando los mismos problemas. Decía, creo que es Madison en The Federalist Papers, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno.
hay que asumir que los hombres no son ángeles, que aunque lleguen incorruptibles ahora con la cuarta transformación, si no se crea una institucionalidad que sancione, investigue, prevenga la corrupción, vamos a ver cómo resurge y de otras maneras. No basta con decir que se van a barrer las escaleras de arriba abajo, se necesitan buenas escobas. Y esas escobas son buenos policías, son buenas cortes, son buenas leyes, son institutos de transparencia, contrapesos al poder del Ejecutivo, del poder legislativo. Así funcionan las democracias, así tendría que funcionar la nuestra. Claro. Oye, tu libro, ¿por qué un manifiesto? Hablar de un manifiesto es algo muy fuerte. O sea, no estamos hablando de tal vez una propuesta, de un conjunto de estudios. Es un manifiesto. ¿Por qué la conceptualización de manifiesto? Es una toma de posición. Y hay que verlo como un segundo volumen que acompaña al primero. Hace 6 años publiqué El País de Uno, Reflexiones para entender y cambiar a México, y esta es la actualización de aquello que diagnostiqué hace 6 años, y es ante los grandes temas que me puse a analizar de estos 6 años, que eso es un corte de caja de lo que hemos vivido y padecido en distintos ámbitos. Hay un capítulo sobre la peñastroika perdida, otro que se llama la corrupción, estúpidos, sobre el pacto de impunidad, cómo es y cómo funciona, la misma guerra con peores resultados. Hay un capítulo sobre mujeres, tristemente incluido en este libro porque ha sido el sexenio de los feminicidios, el sexenio de la violencia contra la mujer, el sexenio de mi primer acoso, de Ni Una Más. Y yo en este libro quería no solo diagnosticar, analizar, sino tomar una postura e invitar a muchos a que la compartan. No desde la superioridad, sino desde una postura de ciudadanía activa, crítica, exigente con todos, exigente aún considerándome una mujer de izquierda, pero creo que eso no debería llevar a una amnistía intelectual con respecto a nadie. Es más, en esta era de la cuarta transformación, donde muchos hemos visto llegar al poder a amigos, colegas, buenas ideas, hay que estar más vigilantes que nunca. Yo hablo de la esperanza vigilante, porque si este libro y el pasado demuestran algo, es que la transición se truncó por lo que hicimos mal, por las instituciones que no construimos, por las reglas que no cambiamos, por la corrupción que permitimos que se expandiera y que tratamos de combatir con malos métodos. Y de hecho la esperanza en este libro reside en la sociedad civil, en las organizaciones en las que yo participo, como el colectivo Seguridad Sin Guerra, el colectivo Fiscalía que Sirva y tantas organizaciones más que están impulsando transformaciones que dejamos de lado o que hicimos mal, y ahora se abre la oportunidad de hacer las cosas bien. Hay que hacerlas bien. Oye, qué padre. ¿Tú dirías que tal vez en estos colectivos, entendiendo como un colectivo, un grupo de personas organizadas con un fin muy específico, ¿tú crees que es esa la llave por medio de la cual el ciudadano se dé cuenta que tiene un poder manifiesto y que simplemente elige a unos gobernantes para administrar ese poder, pero no para que vuelquen ese poder sobre la posición de los ciudadanos? A ver, ¿para qué existen los gobiernos? Y esto es teoría democrática 1.0. Para representar. Son nuestros empleados, no tienen libre albedrío. Y lo que planteo en el libro, Enrique Peña Nieto en algún momento se burló de la sociedad civil y dijo que no parábamos de bulearlo. Y yo retomo ese concepto y digo, pues que de eso se trata la labor ciudadana, del buen bullying, el buen buleo. Y en el libro describo esas instancias de buen buleo que hemos visto. Yo soy 132, el movimiento en contra del fiscal carnal, ahora contra la ley de seguridad interior y la militarización, el periodismo independiente. Eso que recojo de este sexenio, que es lo valioso, lo importante, lo que hay que celebrar. Y el capítulo se llama el buen buleo. Hay que bulear, eso es lo que nos corresponde. Y bulear desde una perspectiva no de descalificación, no de denostación, sino de aplaudir lo que haya que aplaudir, criticar lo que haya que criticar y estar siempre vigilantes. El libro termina con una carta
es un manifiesto a un joven mexicano, que es lo que yo le podría haber escrito a mis hijos. Tengo una hija de 22 años, gemelos de 20 años. Una carta en la que, bueno, escrita desde aquí, con la boca del estómago, donde hablo del imperativo de la inteligencia libre, de la rebeldía intelectual, de la curiosidad, de permanecer en una posición de cuestionamiento constante, porque algo que sí me queda claro es que los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos. Y solo los rebeldes, los buleadores, los escépticos lo son. Wow. Oye, y ahorita justamente que tocas el tema, seguramente tus hijas y tus hijos, más bien, son dos... Una hija, dos hijos. Una hija, dos hijos. Seguramente consultarán esta entrevista y como ellos... No, ellos odian estar vinculados conmigo en el ámbito público. Menos mal, yo dije, ellos odian cultura colectiva y hicieron no es cierto. No, son, claro, están muy politizados, claro. Son estudiantes universitarios, okay. Siguen lo que pasa en su país con mucho afán, mucha intensidad. Okay. Pero creo que quieren construir sus propias personas al margen de su madre y yo celebro que sea así. Claro, está padrísimo. Sí. No, y lo que te iba a comentar es que están dentro del rango de edad del grueso de nuestros lectores, de nuestra audiencia. Sí. Si me permites, claro, venga, me gustaría leer el último párrafo de este libro. Por supuesto, venga. Tú debes estar ahí, construyendo ciudadelas, encontrando nuestra tierra firme, este México que heredarás. Y México es más que una rebanada de continente. México es un montón de fosas clandestinas y también una senda milagrosa. México es libertad amenazada y vuelo sin fin. México es polvo y brizna. México es la batalla diaria que no acepta tregua ni armisticio. México es lo inmortal, lo insaciable, lo imbatible. México es la mano de una mujer que al dormir la posa sobre su tierra en un gesto de pertenencia. México es el sueño diferido de tantos en busca de justicia, en busca de paz. México es la esperanza que triunfa siempre contra la experiencia abrumadora. México es paloma con las dos alas cortadas y águila majestuosa con cielo. México es oficio de tinieblas y también luz del día. México es sombra triste y cisterna de sol que viaja contigo. País quieto y país insurrecto. Pero más que nada, México es la voz de su gente. Es tu voz. Úsala. Wow. Entonces, si para público, seguro aplaudiría, pero a mí quienes estén viendo, ojalá al menos lean ese párrafo y usen su voz. No, por supuesto. Y quiero hacerte una pregunta al respecto. ¿Cómo embonas, deja tú este último párrafo, la visión que me queda muy claro cuál es, con otra idea que manejas constantemente alrededor del libro en términos de un desencanto? O sea, de venir arrastrando varios años de un franco desencanto. Creo que llegamos a esta elección enojados, heridos, escépticos y con razón. Lo que describe el libro es como para que cualquier párrafo que leas te indignes ante lo que hizo Peña Nieto, ante la violencia sin fin, ante la corrupción, ante los Duarte. Describo cada uno de esos episodios, la Casa Blanca, Ayotzinapa, etcétera, un larguísimo etcétera. Y lo que digo en el libro es, pero la indignación no debe ser motivo para que tú abdiques a tu papel de ciudadano. Por más que creas en este gobierno, en esta persona, en la Cuarta Transformación, y hay motivos para tener esperanza, pero eso no implica abdicar a la inteligencia libre. Eso no implica simplemente dar palomazos todos los días, aprobando cosas que deberían ser cuestionables. En esta misma semana, se mostró el músculo ciudadano, que en México es pequeño, pero ojalá en la medida en la que lo vayamos ejercitando vaya creciendo. Pues el músculo ciudadano que se hizo presente
para criticar que el Partido Encuentro Social estuviera a cargo de la Comisión de Cultura y la Comisión de Deporte. Y a través de las redes sociales se armó un movimiento de censura y afortunadamente eso tuvo resonancia entre personas electas en el Congreso que reaccionaron con una sensibilidad que no habían demostrado gobiernos anteriores y se dieron cuenta que no van a poder seguir usando el argumento de somos distintos si se comportan de maneras iguales. Entonces, nosotros creo que el papel que nos toca es subrayar las incongruencias para mantenerlos en el camino congruente de una transformación verdadera y democrática. Porque yo creo que el peligro que se avecina para México es tener un régimen de partido dominante de nuevo. Y cualquier régimen de partido dominante, el poder sin contrapeso se vuelve abusivo en cualquier contexto. Y nos toca hacer contrapeso. Y por eso me estoy manifestando con la esperanza de que muchos sean contrapeso. Oye, y viendo esto, y por supuesto viendo que, pues vaya, por lo menos hablo por mí, por la redacción en la que trabajo, pues no hemos vivido, o sea, en lo que llevamos de vida, un gobierno que de pronto digamos, bien, que es un buen gobierno. Es viable, con todo lo que tú has estudiado y has analizado, es viable contar con un sistema político que realmente le sirva al ciudadano. A ver, se abre ahora para México una oportunidad histórica, un gobierno que llegó con un mandato, con 53 millones de votos, con una gran legitimidad y con una oposición diezmada que no va a presentar obstáculos, no tiene ni siquiera la capacidad de frenar iniciativas en la Cámara de Diputados o en el Senado. Ante eso, ¿cuál es la responsabilidad histórica de Morena, de Andrés Manuel López Obrador? Pues componer lo que hicimos mal, construir lo que no construimos. ¿Y qué fue lo que no construimos que hizo que se descarrilara la transición democrática y que los gobiernos anteriores se comportaran tan mal? Pues el poder empuja hasta que encuentra resistencia y no hemos construido las resistencias y los contrapesos necesarios. Tenemos instituciones increíblemente disfuncionales, una PGR pues que ya vimos cómo arma sus casos, tan es así que el Bester Gordillo está libre y Javier Duarte va a pasar solo quizá 3 años en la cárcel y César Duarte está prófugo y cerraron los ojos ante todas las demandas que presentó la Auditoría Superior de la Federación sobre Duarte cuando estaba en el poder. Ese es un ejemplo de una institución disfuncional. Pues, ¿qué haces con ella? Pues no la pones a que te sirva y que haga lo mismo solo que para ti. No reproduces las mismas malas prácticas, sino que la remodelas enteramente, incluso le das un fiscal autónomo, que es una de las demandas que la sociedad civil ha estado empujando. Y no es esa sociedad fifí, que se ha utilizado el término para descalificarnos, es una sociedad civil muy diversa, con muchas organizaciones de izquierda que se han juntado en torno a algo que nos une porque hemos visto experiencias internacionales. A ver, ¿por qué hay presidentes encarcelados, senadores entambados, ex primeras damas perseguidas, encarceladas también por actos de corrupción o por Odebrecht? Porque hay instituciones judiciales autónomas del Poder Ejecutivo que funcionan. Entonces, Morena tiene la extraordinaria oportunidad de construir instituciones que sirvan al ciudadano, no al partido, no al movimiento, no al presidente, no al poder. Y eso entrañaría pues casi empezar desde cero con la PGR, ahora que se convierta en Fiscalía General, pero también cómo vamos a remodelar al Poder Legislativo. O sea, hemos visto incluso en estas semanas del nuevo Poder Legislativo, pues viejas prácticas, la línea con la cual todos votaron para otorgarle licencia al senagobernador Velasco para que regresara a expoliar a su estado. Además, en un claro ejercicio contradictorio en el cual cuando se vota libremente,
pues los senadores de Morena votan con entera libertad y votan para no darle licencia a un pillo, y después viene la línea, no, y regresan a votar nuevamente y le otorgan la licencia. Pues esas son prácticas emblemáticamente priistas que Morena no debería estar emulando. Insisto, no pueden decirnos que son distintos si se comportan de manera igual. ¿Y cómo obligarlos a que sean distintos? Oye, a ver, y solo dime una cosa para terminar. Me gustaría mucho que nos dejaras claro. Si tu línea de expectativa está con que este próximo sexenio, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, realmente le va a entregar al pueblo lo que prometió y va a ser un buen gobierno, o tú realmente dudas con lo hasta ahorita visto. Es difícil saberlo. Lo que sí sé es que va a tener mucho poder. Y ese es un problema, porque dependerá el futuro de México de la virtud, como decía Maquiavelo, de un solo hombre. O de un partido o de un movimiento, y eso es lo que deberíamos transformar, que hubiera suficiente presión desde abajo, que hubiera suficiente crítica desde abajo, que hubiera sí acompañamiento y colaboración, pero la congruencia ciudadana de seguir exigiendo ahora lo que exigíamos hace 3 meses y no bajar el grado de exigencia simplemente porque ganó Andrés Manuel López Obrador, en quien él nos dice deberíamos confiar porque es un hombre íntegro. Yo sí creo que es un hombre íntegro, pero las democracias no dependen de la integridad ni la moral de sus gobernantes, dependen de instituciones sólidas, transparentes, que rindan cuentas, y dependen también de crear caminos por los cuales la ciudadanía pueda transitar para que sus demandas sean escuchadas. Los ciudadanos en México no han tenido voz, espacios para expresarse. Ojalá que en esta transformación construyamos las rutas para que nuestra voz tenga peso y no solo sean las voces de quienes están en el Congreso y en el Senado, que muchas veces olvidan que están ahí para representarnos, ahora que están tomando decisiones. Por ejemplo, lo de Velasco, o lo del Partido Verde, que ya se volvieron diputados de Morena, olvidándose de quienes los eligieron. Y yo veo a muchos intelectuales orgánicos de la nueva era diciendo, el Congreso está ahí para aprobar lo que el presidente diga. No, a ver, el Congreso está ahí porque fue electo para representar a la ciudadanía. No está ahí para volver a hacer un sello de lo que envía el Ejecutivo. Y creo que insisto, los buenos gobiernos se hacen de buenos ciudadanos. Ojalá que este libro sea un pequeñísimo granito de arena que ayude a la construcción de ciudadanía, al mantenimiento de un pensamiento congruente, independiente, yo diría incluso apartidista y democrático. Ok. Oye, me queda muy claro el corolario y la base de todo esto. Yo podría tal vez resumirlo en el concepto de exigencia ciudadana. Me gustaría que le dieras una especie de consejo, de tip, amigo, a todos aquellos que nos están viendo, en términos de cómo construir esa exigencia ciudadana, suponiendo tal vez que hubiera apatía, que hubiera enfado, pero que al mismo tiempo alguien no supiera cómo o qué hacer para que realmente se construyera esa voz ciudadana como agente de cambio. ¿Qué les dirías? Les diría, lean El País de Uno, que tiene un manual de 10 acciones de cómo ser ciudadano. Ojalá leyeran esto, porque están los dos libros enraizados en la misma lógica. Y la lógica es, a ver, quien me pregunte qué hago, pues póngase a saltar en un solo pie y a ver si algo se le ocurre, porque hay tanto que hacer por México. Uno sale a la esquina y ve las carencias, los problemas,
involúcrense en algo, en una ONG de la sociedad civil, salgan a marchar. Las grandes transformaciones históricas vinieron de marchar y seguir marchando. Sean activos en las redes sociales, conozcan a quién es su diputado. O sea, elegimos a personas cuyo salario pagamos y nunca más los volvemos a ver. No importa que ahora sean morenistas, probablemente van a desaparecer también si no está la exigencia de que regresen cada fin de semana a su distrito y que lleven nuestra voz al Congreso. Entre tantas otras formas de participación. Claro. Pero es el mensaje reiterado y continuo que creo que ha guiado toda mi voz profesional desde hace 15 años, ¿no? México es tu voz. Úsala para ayudar a que amanezca. Úsala. Qué padre. Para que amanezca y ojalá amanezca pronto. Qué padre. Pues yo me encargo, en lo que me toca, espero que ustedes también. Por supuesto que sí, y con pláticas como esta, de verdad, nos inspiras a hacer algo. Bueno, si se están preguntando qué hacer, pues hoy es el 10 de octubre, quizá el programa se vea en otra fecha, pero va a haber mucha gente marchando para exigir la salida del ejército de las calles. Claro. Ahí hay una causa a la cual sumarse y quizá haya personas que digan, no, pero es que necesitamos al ejército. Nadie niega que el ejército tiene que estar en ciertas zonas de Tamaulipas, de Guerrero, etcétera. Pero no podemos ser un país militarizado que no tiene buenas policías. Sin policías no hay Estado de Derecho. Claro, punto. Tú vas a Tamaulipas y te das cuenta que no hay policía y no hay Estado de Derecho, no hay nada. Entonces, quieren una causa a la cual sumarse, métanse ahí al sitio de colectivo Seguridad Sin Guerra, súmense al colectivo, vengan a lo que organizamos, diseminen el mensaje. ¿Cuál es el sitio web? Es Seguridad Sin Guerra, hashtag okay. Seguridad Sin Guerra. Okay. Y tenemos toda una serie de eventos, incluso una conferencia de prensa con Diego Luna que se ha sumado al colectivo, ha sido una voz importante para que nos ha ayudado a amplificar el mensaje. No se puede tener un país en paz, y muchos votaron por la paz en esta elección, si tenemos a los militares en las calles. Aunque los renombremos como Ejército para la Paz, no es congruente el discurso de pacificación con la militarización. ¿Quieren una causa? Ojalá se sumen a esta. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Denise. De verdad, muy valioso todo esto y te esperamos de vuelta para hacer una próxima lectura. Con gusto regreso cuando me inviten. Un placer. Igualmente. Amigos, pues nos vemos en la próxima entrevista. Fue un gusto estar con ustedes. Un honor compartir esta entrevista con Denise.